Aquí el pastor Keith da un mensaje sobre el Sermón del Monte, dada en Embalse 80. Padre, deseamos ser arados por ti, que nuestro corazón sea buen, donde pueda fructificar tu verdad. Bendícenos en estos próximos momentos. Por amor de Jesús. Amén. Mi propósito en esta mañana era muy simple. Yo deseaba señalarles que la magna carta de la Iglesia viene a ser el Sermón del Monte, ya que Jesús es la máxima expresión de Dios, y ya que el Sermón del Monte reúne lo que la Iglesia siempre ha considerado la médula, la crema de la enseñanza de Jesús, nos conviene entender que Dios espera que vivamos conforme al Sermón del Monte. También, de paso, pretendí comunicarles que esencialmente la enseñanza moral y espiritual del Antiguo Testamento está de acuerdo con la enseñanza de Jesús y que igualmente la enseñanza de los apóstoles coincide con la de Jesús. O sea, recibimos la plena revelación de Dios y encontramos armonía en ella. Ahora, esta noche quiero que nos detengamos en un aspecto del Sermón del Monte, de modo que les invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 5 otra vez. Quiero leer pausadamente los primeros 10 versículos que comprenden lo que llamamos las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, comenzando con versículo 1. Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas. Ahora, si uno sigue leyendo en este discurso de Jesús, y después de terminar la lectura pretende encontrar una hilación de pensamientos o hacer un bosquejo, la verdad, el bosquejo más simple es decir, bueno, la primera parte son las bienaventuranzas y después sigue la enseñanza. Las bienaventuranzas vienen en forma más poética, mientras la enseñanza es muy clara, muy simple y muy directa.
Lo que yo les quiero señalar en este momento es que hay una relación muy íntima entre las bienaventuranzas y las demás enseñanzas que siguen. Algunos leen las enseñanzas, los mandamientos de Jesús, la ley de Cristo, y dicen, no se puede. No es una forma práctica, no es viable vivir así en este mundo. En este mundo hay que adaptarse. Y ven una barrera en vivir conforme al sermón del monte. Y la verdad es que ellos tienen una barrera muy grande. ¿Y saben cuál es? Su vida no concuerda con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas señalan el sentir interior del ser, mientras lo que sigue es la aplicación, cómo vivir para con los demás, según el Espíritu de Cristo que habita en uno. No podemos entender, no podemos aceptar las enseñanzas del Sermón del Monte, aparte de comprender que hace falta ser según la descripción de las bienaventuranzas. Los que son pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen sed, hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, que poseen un corazón limpio, que son pacificadores, que están dispuestos a sufrir injustamente, son la sal de la tierra, la luz del mundo. Ellos guardan la ley de Dios, dominan su enojo, no tienen ojos llenos de adulterio, no se divorcian, no tienen que jurar para ser creídos, no resisten al malo, no ostentan delante de otros sus limosnas, sus oraciones o sus ayunos. No aman al dinero, no se afanan por las cosas de este mundo, no son críticos. Entran por la puerta angosta y andan por el camino estrecho con toda libertad. Porque Dios ha hecho una obra muy auténtica en lo más recóndito de su ser. Ser cristiano es ser según la descripción que encontramos en las bienaventuranzas. Muy bien. Avancemos un paso más. De la misma manera que hay una relación entre las bienaventuranzas y la demás enseñanza, igualmente les sugiero que hay una relación entre las mismas bienaventuranzas. O sea, una de ellas es la clave a las demás. Una es la madre. Una de ellas es la fuente. Una de ellas determina que las demás también aparecen en la vida. Las bienaventuranzas vienen a ser como un racimo de uvas. Igualmente como cuando Pablo habla del fruto del Espíritu en Gálatas. Si no me equivoco, él no dice, si me permiten ser un poco minucioso, no dice los frutos del Espíritu, sino un solo racimo, el fruto del Espíritu. Si uno tiene un aspecto que se menciona, es porque la raíz es sana y todas las uvas del racimo aparecen. Igualmente en las bienaventuranzas, no es que uno tenga uno y no el otro, es un racimo. Y yo les sugiero en esta noche que 7 de las bienaventuranzas surgen de una de ellas. Y esa primera la una, es efectivamente la primera.
Fíjense en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran sus pecados e injusticias, la hacen por haber experimentado un arrepentimiento en su propio espíritu. Los mansos lo son por haber llegado a ser primero pobre en espíritu. Los que tienen hambre y sed de justicia es porque por su espíritu de pobreza pudieron admitir su bajeza espiritual. Los misericordiosos lo son porque ya no hay dureza en su espíritu para con otros. Los de limpio corazón lo han alcanzado por el quebrantamiento interior que les unió su corazón dividido. Los pacificadores tienen gracia para efectuar reconciliación entre ellos precisamente porque ellos se encuentran sin conflictos internos por su espíritu dócil, manso y pobre. Sí, las 7 bienaventuranzas provienen de la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Avancemos un poco más. ¿Qué es el reino de los cielos? Ahora, los judíos en los tiempos de Jesús, aunque sabían que el reino de Dios abarcaba a todo el universo, a todas las naciones, más explícitamente pensaban que el reino de Dios era comprendido por la tierra de Palestina, la tierra prometida. Por eso ellos esperaban una liberación del Imperio Romano. Señor, dicen los apóstoles, después de la resurrección, ¿restaurarás el reino a Israel? Aquí en esta tierra, en Palestina, los apóstoles eran buenos judíos. Y tenían en su mente ese concepto de que el reino de Dios tiene que ser cuestión de territorio. Pero la verdad, Jesús, durante su ministerio, hizo destacar claramente que el reino no es propiamente un lugar, sino una relación particular de Dios con los hombres. Casi mejor dicho, el reinado de Dios entre los hombres. Tanto Juan el Bautista como Jesús enseñaron que el reino de Dios había llegado, que ya estaba presente, aunque también aclaraban que había de venir. El reino se hizo presente mediante la proclama oficial, ungida y autorizada de parte de Juan el Bautista, de Jesús y luego de los apóstoles. Y la gente, escúchenme bien, la gente entraba al reino de Dios humillándose, confesando sus pecados y bautizándose. De modo que Jesús ahora puede afirmar, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada hombre y cada mujer que se ha arrepentido de sus pecados, los ha confesado, se ha bautizado, es pobre en espíritu. Lógico, hay algo que debemos considerar.
Es algo como la fe. Si alguien ha entrado en el reino de Dios es porque tiene fe. Pero bien sabemos que la fe inicial no es suficiente para seguir andando y creciendo en Dios. Y les digo en esta noche que el primer paso de volvernos pobres en espíritu, de humillarnos, de confesar los pecados, tampoco es suficiente para seguir andando, creciendo en Dios. De modo que nosotros tenemos que volver una y otra vez a la fuente para reafirmar nuestra fe y ordenar nuestra vida para que seamos en todo sentido de la palabra auténticos hijos de Dios. Muy bien. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué será ser pobre en espíritu? Negativamente les quiero mencionar lo que no significa. No significa tener un espíritu de miseria. Espíritu de miseria significa que cualquier cosa está bien. Se llueve el techo y bueno, pongo una piedra encima a ver si desvía el agua. Tengo que arreglar la puerta. Cualquier clavo oxidado, torcido, sirve. Vivimos miserablemente. Nunca avanzamos, nunca nos mejoramos. Hay un espíritu de miseria. Yo vivo pobremente, me he visto mal, mis hijos no tienen suficiente. ¿Qué se va a hacer? No. Ser pobre en espíritu no es poseer un espíritu de miseria. Tampoco es ser miedoso, pusilánime, timorato. Ser pobre en espíritu tampoco es volverse pasivo, retraído, neutro. No es cuestión de suprimir ni las pasiones ni la personalidad para volverse un poco afectado, artificial, tratando de ser humilde. Tampoco es dejarse avasallar. Ni es cuestión de que uno tenga un temperamento, digamos, por la naturaleza de amable, porque hay personas buenitas, tienen modestia, son recatos. Ellos no son de por sí pobres en espíritu. Bueno, positivamente, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, la misma expresión nos da la pauta. Tiene que ver con nuestro espíritu, o sea, con la misma esencia de nuestro ser. Es algo indescriptible, donde nosotros somos lo que somos. Es el corazón del corazón de nuestro ser. Hermanos, ser pobre en espíritu, básicamente, es una actitud que uno posee para consigo mismo. Es la forma en que uno se ve. Y es el resultado de una acción de vaciamiento, de anodamiento, un despojamiento. Ahora yo deseo que Dios nos ayude a comprender esto. Estamos ahora tocando la médula de nuestras vidas y el centro de nuestros
problemas. Problemas personales, problemas en la casa, problemas en la oficina, problemas en la iglesia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, es la autoridad, es la gloria. Ser pobre en espíritu es resultado de un vaciamiento. Pensemos en Cristo. La Escritura dice de Él, no estimó el ser igual a Dios, o sea, remontándonos al tiempo antes de su venida, a su encarnación. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Otra versión dice, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo. En el idioma original, la palabra traducida despojarse o anonadarse tiene como raíz el vaciarse. De modo que podemos decir que ser pobre en espíritu significa asumir una postura en que uno se vacía hasta quedar anonadado, despojado, pobre, sin recursos propios. Les recuerdo que ser pobre en espíritu no es la característica de esta generación presente. Más bien la autosuficiencia, la autoconfianza, la autoexpresión, ¿cuántos autos tienen? Es la característica de este siglo. Realice sus poderes interiores, desarrolle su personalidad, progrese, avance, gane, ser. Ahora Dios quiere que nos realicemos. Dios quiere que progresemos. Pero primero tiene que haber un vaciamiento. Cristo lo expresó públicamente de esta manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Algunos lo interpretan: si alguno quiere ir en pos de Cristo, niéguese el cigarrillo. Ahora yo no dudo que uno debería librarse del cigarrillo. Pero uno puede librarse del cigarrillo y quedar entero, fuerte. Yo me libré del cigarrillo. Yo me acuerdo una vez estaba en una reunión de varones hace unos años y observé que había cierto joven allí, evidentemente no convertido, de modo que me arrimé a él para comenzar a conversar. Los demás estaban tomando té o café en ese momento y quería hablarle acerca del Señor, y en cuanto toqué el tema de la religión, me dice, mire acá, y metió la mano en el saco y sacó una foto. Yo miré la foto de una persona
re gorda. La miré, luego me dice, soy yo. Lo miré a él, no era re gorda. Dice, tengo la salvación. Dice, estaba leyendo algunos libros de la India acerca del ayuno. Me cambió la vida. Ahora tengo dominio sobre mi persona. Me siento dueño. He cambiado. Y yo le escuchaba, y él pronto me estaba enseñando su propio evangelio. Muy bien, él tuvo un cambio, pero no tuvo un vaciamiento. Porque la Biblia dice, Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué es la cruz? Mi marido, si usted conociera a mi marido, qué cruz que tengo. Otra vez los impuestos. ¿Cuántas cruces vienen? No. La cruz simplemente es el fin de tus derechos. Es muerte. Es el punto desde el cual usted pierde todo. Es un vaciamiento. Todo arrepentimiento que no llega hasta lo más profundo del espíritu para convertirnos en auténticos pobres en espíritu es incompleto. Porque la palabra de Cristo es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué no vemos algo en la vida de San Pablo? Vayan conmigo a Filipenses, capítulo 3. Quiero que veamos algunos ejemplos en distintos momentos de la vida de San Pablo, donde vemos un vaciamiento, que él es pobre en espíritu, y es cristiano. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Hablando humanamente, circuncidado al 8º día, mis padres me entregaron a Dios, por favor. Del linaje de Israel, la nación escogida. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ambos padres eran hebreos. Aquí no hay mezcla de sangre. En cuanto a la ley, fariseo, originalmente los fariseos eran los puristas, buscaban restauración en la vida. Se desviaron. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, hablando humanamente de mi vida pasada, yo no hacía mal a nadie. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, me vacié. ¿Lo ven? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, la misma manera que yo entré en la vida cristiana, aún estimo todas las cosas como pérdida. Aún entré en el reino de Dios, convirtiéndome en pobre en espíritu, y aún lo que me caracteriza es que soy pobre en espíritu. 2 Corintios,
Segunda Corintios, capítulo 1. Algo acerca del cuerpo, la vida física de San Pablo. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 8. Escuchen, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que hoy día es Turquía. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Llegamos a un momento que dijimos, se terminó todo. Ya volamos, ya no van a matar, se terminó. Un vaciamiento. ¿Ustedes saben cuán bueno es aceptar la muerte física? Es un vaciamiento. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 7. Voy a bajar hasta versículo 10. Segundo Corintios 4, 10. San Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué significa llevar en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús? Significa que estoy vacío. No tengo nada, no poseo nada. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros. Hermanos, la muerte actúa hoy día en nosotros. ¿Tú que quieres andar con Dios y servir a Dios y ser útil? Opera la muerte en tu vida. Hay un constante vaciamiento, despojamiento. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué me dicen ustedes del servicio de San Pablo, apóstol, cuando él dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Será cierto que el apóstol Pablo tembló? Que se sentía débil. Escúchenme, queridos. La única manera de ser auténticamente fuerte es por vaciarse y quedar débil. Fíjense cómo San Pablo se miraba, cómo se consideraba. Soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Al mismo tiempo, Pablo dice, tuve más gracia que todos, hice más trabajo que todos. No se anulaba con esta expresión, es que era como Jesús.
sabía vaciarse, era pobre en espíritu. Escuchen algo más. No solamente se considera el menos entre los apóstoles, también dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo era pobre en espíritu. ¿De quién habrá aprendido esto? De Jesús. ¿Quién había dicho, yo soy manso y humilde de corazón? ¿Quién dijo, soy gusano y no hombre? El futuro de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, depende si seguimos creciendo en la primera bienaventuranza. Alguien viene a nosotros y dice, Keith, mira, yo te quiero y quiero que me escuches un momento. Yo noté anoche de que tu actitud y tus palabras no realmente me caen mal. ¿Así? Digo yo, sí. Bueno, para decirte la verdad, tu manera de expresarte tampoco a mí me agrada. Estoy descubierto. Uno viene para amonestarme, para ayudarme, y enseguida hago lo que viene a ser un contraataque. No soy pobre en espíritu. Me cuesta admitir corrección. Estamos allí queriendo entrar a un banco, hay una larga fila. Allá en Brasil hay largas filas. Aquí las llamamos colas. Tenemos más cola que cuerpo. Y estamos allí en la fila cuando de repente viene una persona caminando y se pone a charlar con otro que está adelante nuestro también en la fila, y antes de que nos demos cuenta, se ha metido. ¿Qué se cree? Y miramos atrás a lo que triste. Y se ve que no somos pobres en espíritu. Se viste en el trabajo. Al otro que entró después de mí le dieron aumento y a mí no, De modo que vamos a ver lo que pasa. Ustedes saben, son estos momentos los que determinan lo que Dios hará en nuestras vidas y a través de ellas. A Dios no le impresiona que vayamos a retiros y a reuniones y leamos y creamos ciertas cosas. Dios quiere ver a Jesús en nuestras vidas. Abrimos las Escrituras. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. No, Pablo no conoció al mío. Maridos, amar a vuestras mujeres. La vieja se queja todo el día. Y no somos sensibles delante de la palabra de Dios y la oímos año tras año. Y hacemos chistes acerca de las verdades de las Escrituras. Y no somos
pobres en espíritu. El patrón a mí me da bronca. Y luego me dijeron que tuvo un choque automovilístico. Se lo merece, ¿eh? Dios es justo, ¿eh? Escúchenme. ¿Estoy exagerando o hay algo de este espíritu entre el pueblo de Dios? Sí, hermanos. Hay. Y estamos violando la piedra fundamental. Toda expresión de obstinación, terquedad, de autojustificación, de ser sabios en nuestras opiniones, de querer salir con lo nuestro siempre, es indicio que nuestro espíritu no es como el de Jesús. Yo quiero terminar. No hace falta detallar mucho. El 85% de los problemas en la casa son por no vivir conforme a la primera bienaventuranza. El 95% de las divisiones en la iglesia no son por doctrina, son por no ser como la primera bienaventuranza indica. Si yo les pregunto a ustedes en esta noche, no levanten la mano, ¿cuántos en el temor de Dios, con toda sinceridad, quieren llegar a ser como la primera bienaventuranza? Quieren tener un espíritu humillado delante de Dios. Quieren vencer ese temperamento, ese mal carácter. Aquí los llamamos nervios. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cómo podemos obtener este espíritu? ¿Qué tengo que hacer? Escúchenme. Número 1, creer que Dios me ha incluido en sus planes de tener una familia compuesta de hijos semejantes a Jesús. Yo puedo creer que Dios quiere transformar la vida de hermano y fulano, mengano, pero llegar a creer, escúchenme bien, llegar a creer realmente que a mí Dios me ha llamado, me ha elegido para que yo sea como Jesús aquí, hay que llegar a creerlo. Dos, hay que confesar tanto a Dios como a un hermano mayor los pecados, complejos de inferioridad o de grandeza, confesar las derrotas y los temores. Confesar. 3. Tenemos que pedir perdón a toda persona ofendida o afectada por nosotros. 4.
tenemos que aceptar todas las pruebas que nos vienen como venidas de la misma mano de Dios, sin quejas, sin preguntar, ¿y por qué a mí? Tenemos que aceptar, escúchenme, aunque algo haya venido de Satanás. En último análisis, Satanás es siervo de Dios. Y primero aceptamos a Dios en su gran soberanía, y recién estamos en condiciones de resistir al mal. Aceptar las pruebas. Aceptar las pruebas y las circunstancias elimina del todo indicio de queja. Dios nos envió las pruebas por ver si éramos hechos de madera, hojarasca, o plata, u oro. ¿Saben lo que más tenemos que hacer? Orar. Insistir. Poner fe. Perseverar. Señor, tú puedes hacerlo como Jesús. Termino con esto. El gran profeta Isaías lo declaró habiéndolo oído desde el tercer cielo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados, dichosos. ¡Qué buena suerte les ha tocado a los pobres en espíritu! Porque todo lo que Dios tiene en su tesoro es para ellos. Toda promesa es para ellos. Bien preciado es para ellos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué piensan otros de ti? ¿Qué imagen das? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ves? Pongámonos en pie.